años, nuestro ciclo era de 52 años. Aunado con esto, esta ceremonia la tenemos que hacer porque simbólicamente tenemos que representar que el viejo continúe, que no se pare, que siempre siga adelante. Esto va complicado con la ceremonia de todo el mundo, nuestras palabras. Obviamente los famosos mexicas lo celebraban en un año seco, pero por circunstancias de que este año, por guerra y hambre, se pasó hacia los años 2 cañas. El juego nuevo se va a celebrar oficialmente en 2027, en el año 2 cañas. ¿Por qué? Porque los abuelos bueno, ya que ya pasó toda la emergencia, el hambre y la guerra, pues entonces ya en 2027, bueno, años 2 cañas, ya estaba todo más tranquilo, más relajado, pero por eso podían hacer su educación en años 2 cañas. Importancia para que el mundo se tenga también, aunado con esto, hay que hacer lo que podemos nuevo. Esta gran ceremonia se tiene que preservar, como acaba de mencionar el maestro, porque cada 52 años se hacía un cambio de energía. Este cambio de energía se va preparando con todo el trabajo que la comunidad debe ir teniendo, en donde se renueva todo nuestro sentimiento, nuestro quehacer, las sopas de todas nuestras energías, nuestros trabajos. Entonces es muy importante que todas las personas conozcan cómo los ancestros manejaban estas cuentas. Esta cuenta no es específica del pueblo mexica. El pueblo mexica reunió la visión de muchos pueblos, el Olmeca, el Teca, de los cuales se refinó esta cuenta y se lleva desde esta latitud, desde esta zona del país. Esa es la importancia de preservarlo. ¿Me va a preguntar la última? Estas tradiciones. ¿Esta comunidad o la de fuera? La de ustedes. Lo que esperamos con este tipo de celebraciones es de que la sociedad conozca sus raíces, conozca su legado, conozca sobre todo sus valores, porque por desgracia ahorita tenemos un golpe blando de otras culturas, como por ejemplo la coreana, la que hemos estado bombardeando nosotros, la maquinaria ideológica de Hollywood, de Estados Unidos, es un golpe blando en el cual nos está una conquista ideológica, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es recuperar lo nuestro, nuestras raíces. Somos un pueblo sabio, un pueblo poderoso, de poetas, arquitectos, ingenieros y sobre todo también de guerreros. Eso es lo que tenemos que recordar y recordar con esto. De esto se permite a toda la sociedad. Que la sociedad nos acepte y nos integremos. Así es. Nosotros como herederos de esta cultura, lo que pretendemos es que sepan que nunca se murió nuestro legado, que siempre estuvo aquí vivo. Teníamos una consigna en la cual teníamos que guardar los saberes y ahora nosotros nos encontramos en el tiempo de darnos a conocer, de empezar a saber cada parte que se guardó, para qué serviría a nuestra sociedad, como el respeto, la honorabilidad, el código de honor que nuestros ancestros preservaron durante tanto tiempo y que hoy sigue vigente, tanto que lo tenemos en el contento de nuestra bandera, que es el ejemplo de que nunca nos fuimos, de que siempre estuvimos aquí, y es el tiempo de darlo a conocer una vez más, de dar el tiempo de que nuestro pueblo vuelva a levantar el rostro y el corazón hacia el sol, porque siempre hemos estado aquí, y ahora es el tiempo de que todo el pueblo, todo México sepa de sus raíces ancestrales. Tenemos una consigna muy importante que es la de unir a todos los pueblos, a todos, a los megánicas, a los mixtecos, todos los pueblos los tenemos que unir, y entonces esta invitación parte desde este corazón de este México. Senta clase.
también ser conciencia de que el águila en la bandera no solamente es un portento, un símbolo, es Huitzilopochtli. Todos nosotros, el pueblo de México, somos hijos de Mechi y Huitzilopochtli. Nosotros tenemos que ser conscientes de la grandeza cultural que tenemos en esta zona geográfica del universo. Lo que tenemos que dar también es mucha riqueza tecnológica, cultural y espiritual sobre todo. Somos representantes de este movimiento que está generándose ya el pueblo mexica. Se encuentra con nosotros el maestro mi nombre es Coachicali Tlahuil, de Palabra, con la mayor conocimiento de la opinión y de la publicidad. Mi nombre es Luis, de Tlahuiltecutli. Soy también representante del Consejo del Pueblo Mexica. También soy área logística de Tepochcali, que es la antena de Zócalo. Llevamos aproximadamente 83 mexicanos, 8 fiestas grandes. Y también fue primer palabra del grupo Tonayolo, Iztapalapa, por Tlahuachi. Para la foto, los videos, bastón Bluetooth, bastón tripié, mira. La importancia de la es la continuidad de ir